Hola y bienvenidos a la serie de podcasts de YouTube de Dinis Guarda y en asociación con Open Business Council Org y Tesabescom. Una vez más, estamos aquí para perfilar a líderes y personalidades globales que están cambiando el mundo. Y hoy en realidad estoy bastante orgulloso de esta entrevista y en realidad estoy esperando porque diría que soy un fan de la personalidad que estoy entrevistando y ha impactado mi vida. Así que creo que el valor que normalmente leo es bastante grande, probablemente lo separaré de esta parte, pero estoy entrevistando a Lars Schøber Christensen, que es la personalidad senior, un banquero danés, emprendedor e inversor. Cofundamos lo que se convirtió en el banco Saxo y también una plataforma de inversión y comercio multiactivo financiero que en realidad ha estado cambiando la forma en que se procesa el comercio mundial y también cambiando la forma en que se realiza el comercio de divisas en todo el mundo, pero también fue una de las primeras empresas fintech en todo el mundo que creó muchas de las cosas que estamos discutiendo ahora en términos de finanzas y tecnología. Lars Christensen también es el fundador y presidente de Concordium, una blockchain que permite a individuos, empresas e instituciones públicas utilizar la tecnología blockchain sin permisos, de una manera que es privada, confiable, escalable y cumple con las regulaciones y está muy enfocada en crear nuevos sistemas de identidad en diferentes áreas. Creo que el currículum vitae y antecedentes de Lars son increíbles, desde la creación de una de las instituciones financieras más importantes en Dinamarca, pero también en Suiza y en todo el mundo, pero también su papel en términos de definir ideas, tendencias y también cultura en términos de gobernanza. Soy un gran fan del trabajo que Lars hizo, también fui empleado de Saxo Bank, así que tengo el privilegio de haber trabajado de cerca con la organización, aprendiendo mucho. En realidad, parte de mi formación financiera, corporativa y cultural y de gestión, tengo que decir con honor y respeto, fueron parte de Lars, enseñanzas, no directamente, pero también como empleado que fui y me siento realmente privilegiado de estar aquí y lo digo con humildad, pero también con orgullo. Y una de las cosas que respeto de Lars es su capacidad de liderazgo de pensamiento y las fuertes opiniones en términos de ideas, finanzas, sociedad, pero también en términos de cambiar las cosas. Lars es un inversor activo y también un empresario que ha estado involucrado desde el negocio de restaurantes hasta el fútbol y varios restaurantes gourmet. Y también ha estado detrás de los primeros 3 restaurantes con estrellas Michelin, Geranium en Copenhague y el icónico Cafonce d'Antorel también en Copenhague, Dinamarca. Creo que la biografía puede continuar. Probablemente haga una separada para la biografía, porque sé que también tiene un gran seguimiento en términos del ecosistema de Saxo Bank y ahora Concordio. Y estoy deseando hablar y discutir ideas y el impacto. Lars, bienvenido a nuestra serie. Su trabajo e impacto están muy presentes en este momento. Muchas gracias y gracias por esa extensa y amigable introducción. Lo aprecio y es agradable verte de nuevo. No, el placer es mío. Y creo que realmente me siento honrado de estar aquí contigo, pero también siempre aprendo contigo. Esto es algo que amo de Saxo Bank. Espero transmitir a nuestra audiencia global, que es una empresa que ha liderado el camino con iniciativa, responsabilidad y dando el ejemplo, algo que admiro profundamente. Entonces, Lars, me gustaría comenzar diciendo que tienes un fantástico historial del que podríamos hablar probablemente un par de horas, pero me gustaría empezar por tus fundamentos. Creo que probablemente la gente no sabe mucho acerca de tus fundamentos, tus principios, y me gustaría decir, porque también eres danés y sé que estás muy orgulloso, aunque eres un ciudadano del mundo, creo un poco acerca de tu educación y base, que probablemente es una de las cosas que es menos conocida, especialmente desde tu infancia, para convertirte en quien eres. Ahora sí, yo. Diría que sí. Mi educación fue en gran medida relevante para lo que hago porque nunca tuve una educación en finanzas o economía. Y aunque probablemente siempre fui mejor en matemáticas que en lenguaje, preferí el lenguaje, así que me concentré en eso y aprendí latín y griego antiguo, lo cual no ha sido muy útil a menudo, pero es un buen pasatiempo. Pero nunca fui a la universidad, me tomé un año libre
cuando terminé con el tipo de educaciones calificativas y nunca volví a ello porque me emocionó mucho hacer negocios. Así que estaba diciendo todo lo relacionado con finanzas y economía y blockchain por ese asunto. Soy prácticamente autodidacta, pero puedo leer latín, pero no me ha ayudado mucho. Pero eso probablemente te trajo las ideas y la fuerza de mente que tienes. Y creo que compartí esa pasión contigo, el lenguaje y la literatura. Pero además de eso, eres un escritor con muchos logros. Comencemos con una pregunta relacionada. Entonces, siendo una persona de lenguaje antiguo y literatura también, de todas estas partes, ¿cómo llegaste a crear uno de los bancos más grandes y vanguardistas del mundo? Creo que esa es una buena historia. Sí, a través de una variedad de formas, diría que en realidad no. Cuando yo era joven, yo no miraba particularmente el sector financiero, pero cuando estaba en mis 20 años, yo me fascinó un poco. Tuve un par de amigos que fueron a Londres y les fue bastante bien, así que comencé a leer el Financial Times, etcétera. Y un día pensé que tenía que ir y experimentar eso. Así que después de hacer varias cosas, tuve un bar en España, trabajé en un restaurante y pensé, sabes, eso es divertido. Y de hecho, volviendo al inicio, como dijiste, ahora vuelvo a ser dueño de algunos buenos restaurantes, pero entonces quería algo más y me fui a Londres con mi modesto trasfondo de leer el Financial Times y estudiando varios cursos y libros financieros, fui a algunos corredores y dije, creo que puedo ayudarte a construir un mercado en Dinamarca, en particular de donde vengo. Y en aquellos días en Londres era como si apenas hubieran oído hablar de algo en el continente. Para ellos eso era muy exótico, así que decidieron intentarlo. Y conseguí un trabajo en mi segunda o tercera entrevista y continué aprendiendo y me centré un poco en intentar traer derivados y divisas a Dinamarca, lo cual no era muy común en ese momento, pero me pareció emocionante y tuve un éxito razonable con eso. Y conseguí algunos clientes, gané algo de dinero y luego tuve la oportunidad de uno de mis clientes de iniciar una pequeña correduría con él. Mi socio durante muchos años vino de allí y fundamos un negocio muy pequeño que posteriormente se convirtió en Saxo Bank. Los primeros años en realidad estaba trabajando desde Londres apoyando este pequeño negocio en mi trabajo de entonces, pero después de unos años pensé que me gustaría estar en el terreno y me uní a él desde aproximadamente 1995. Fundamos la empresa en 1992, así que así es como llegué allí. Y luego, obviamente, la razón para hacer lo tuyo fue eso algo de lo que vi en Londres. No me impresionó mucho y luego tuvimos este tipo de sensación de que tal vez podríamos hacer algo mejor, tal vez podríamos hacer algo más centrado en el cliente y en realidad no tenía idea sobre Internet en ese momento. Eso surgió después de un par de años y luego obviamente eso se convirtió en nuestro enfoque clave cuando nos dimos cuenta de que había algo aquí que podría tener un potencial transformador no solo para la industria financiera, sino para el mundo en general. Así que desde el momento en que nos involucramos con eso, nos entusiasmamos cada vez más y terminamos sacando una de las primeras plataformas de trading del mundo para el cambio de divisas. Y posteriormente, por supuesto, eso se ha convertido en una oferta mucho más amplia, mucho más multiactivo que solo el cambio de divisas. Pero comenzamos con el cambio de divisas y se presta bien para eso porque los viejos tiempos del cambio de divisas eran muy elitistas, si se quiere. Estás sentado con dos manos y dos oídos. Sabes, hay un límite para cuántos teléfonos puedes manejar y tienes todo el tablero iluminándose frente a ti cuando sucede algo importante e intentas ver a quién elegirías primero, ya sabes. Pero con Internet tuvimos la capacidad de atender primero a decenas y luego a cientos y luego a miles de personas al mismo tiempo. Y en muchos aspectos amplió esa industria a un público mucho más amplio del que tenía antes de eso.
Sí, definitivamente Saxo Bank creó una revolución de vanguardia en términos de comercio y probablemente fue la primera plataforma tecnológica, como dijiste, era un banco basado en Internet y comercio basado en Internet. ¿Puedes contarnos sobre eso? Porque, como dijiste, fue el comienzo de Internet y Saxo Bank desde el principio fue adoptivo, adoptó todas estas diferentes partes y realmente creó una cultura que estaría trayendo Silicon Valley a Dinamarca, pero también llevando la cultura de Dinamarca al mundo, lo cual fue bastante único. Las diferentes culturas que trajiste al equipo las multinacionalidades, el alcance internacional y también la innovación, porque continúa la innovación tanto desde la tecnología, las finanzas y la cultura. Así que si pudieras hablar sobre la historia y el inicio a ese nivel. Estaba aprendiendo, haciendo y luego encontrando formas de avanzar que eran un poco diferentes a como otras personas hacían las cosas. Parte del plan los primeros años, pero luego en realidad en el 92 ya existíamos cuando creamos la empresa, pero vimos el potencial en eso relativamente temprano. Al menos vimos una forma de diferenciarnos porque nadie más lo estaba haciendo. Los grandes bancos llegaron años después con sus plataformas de trading. E-Trade fue pionero en los mercados de valores, pero había pocos como ellos en ese momento. Pero pensamos, ya sabes, tal vez solo en esta cosa podríamos tener una ventaja frente al resto del mercado. Ya sabes, cuando estábamos haciendo trading normal, ya sabes, no teníamos tanto capital como los grandes bancos, no teníamos los mismos hermosos palacios de mármol, no podíamos contratar analistas de $1 millón, ya sabes, así que realmente estábamos tratando de encontrar un ángulo y ese ángulo resultó ser Internet primero con un sitio web muy temprano y posteriormente, por supuesto, con la propia plataforma de trading. Así que fue muy mucho el arte de lo necesario e intentando pensar en formas en las que podríamos diferenciarnos en un mundo bastante abarrotado de personas, simplemente levantando el teléfono y cotizando tu precio, ya sabes. Así que diré que vino mucho de esa necesidad de diferenciarse. Posteriormente nos dimos cuenta de que la demanda era, tal vez acertamos algo desde el principio. No, en realidad no conseguimos muchos clientes, ¿no? Pero comenzamos a ver interés de personas que antes no habrían pasado 5 minutos con nosotros de los grandes bancos porque estaban empezando a entender que tal vez esto era una nueva forma de hacer las cosas. Así que de repente teníamos, ya sabes, gente de Deutsche y Goldman llamándonos sin que nosotros lo solicitáramos, lo cual ciertamente no habría sucedido antes de eso y no estaba realmente justificado por nuestro tamaño. Pero probablemente fue cuando nos dimos cuenta de que quizás nos habíamos adelantado a una tendencia por suerte. Y lo de las muchas nacionalidades fue en realidad también aprender haciendo, sabes, en realidad teníamos un equipo que venía de Portugal. Realmente nos encanta esto, ¿sabes? Nos encanta esta plataforma y queremos trabajar para ti, pero no tenemos ningún negocio actualmente. En Portugal dijeron que eso no importa, lo construiremos y lo hicieron. Y eso fue cuando nos dimos cuenta de que podríamos viajar mucho más lejos que Dinamarca y Escandinavia y también la ventaja de tener a personas locales involucradas, ya sabes, porque en aquellos días al menos era muy mucho, ya sabes, y si tenías a alguien viajando como para mostrar sus habilidades, lo harían. Serían chicos ingleses, chicos americanos, el idioma sería inglés y luego nos dimos cuenta de que en realidad, en varios aspectos, especialmente si hay personas que hablan el idioma local, tienen un entendimiento de esa cultura. También tuvimos una aventura. Diría que en realidad era más importante para mí si las personas venían con una nueva apertura de una nueva área, un nuevo país, un nuevo grupo de idiomas, más que si tenían una maestría en administración de empresas o un currículum vitae muy impresionante, porque vimos que lo que funcionaba era tomar esta tecnología que era bastante rara en ese momento, ¿sabes? No había mucha competencia y cuando podíamos sacar eso y también entender lo local, el área local, el país local, lo haríamos. Íbamos a, primero que nada, casi nunca tendríamos competencia directa y en segundo lugar,
la poca competencia que había venía de Londres y Nueva York y hablaba todo en inglés y por lo tanto nos volvimos bastante fanáticos de obtener tantos idiomas como sea posible y también de construir la plataforma en sí en muchos idiomas. Yo creo que bastante temprano estaba en 5 o 10 idiomas y probablemente 30, si no más idiomas hoy en día, por lo que poder atender a las personas en un idioma, poder darles una plataforma en su idioma, poder tener personas saliendo a vender el producto en el idioma local, creo que ha funcionado muy bien para nosotros y por lo tanto terminamos con esto. Torre de Babel, 50, 60 nacionalidades diferentes en una etapa bastante temprana, lo cual por supuesto también es interesante desde un punto de vista cultural, porque obtienes muchas entradas diferentes y una comprensión mucho mejor de exactamente cómo haces negocios en Portugal, exactamente cómo lo haces en Grecia, exactamente cómo lo haces en Sudáfrica o donde sea que fuimos. Así que nuevamente eso fue un poco aprendiendo, haciendo, vimos buenos resultados y dijimos, sabes, como siempre tratamos de hacer, tomar algunas oportunidades, intentar algo un poco diferente y si funcionaba, haríamos más de eso y si no funcionaba, al menos a veces también logramos cerrarlo antes de que fuera demasiado costoso y luego demasiado fracaso, sí, y fue Realmente impresionante ser también una de esas personas y también ser portugués y un poco francés. Estuve allí, por supuesto, en realidad fui responsable en parte de gestionar los idiomas, así que también fue una de mis tareas allí, pero una de las cosas que quiero hablar con nuestra audiencia y explorar esto es así cuando construyes la plataforma, como dijiste, fue el comienzo de Internet. Yo era pre-Internet y luego Internet y realmente no había algo como lo que llamamos comercio y especialmente tecnología para el comercio y más, como dijiste, ¿no? Era Wall Street y probablemente Londres y un poco de Hong Kong en ese momento y en su mayoría una de las cosas que hizo Saxo Bank fue democratizar el principio de comercio, primero por instituciones utilizando tecnología y luego por comercio minorista en todo el mundo. Y como dijiste, no especialmente en Forex inicialmente, pero también los diferentes activos después. Esto probablemente fue uno de los primeros conceptos a escala mundial. Recuerda, ni siquiera existía fintech y me convertí en una de las personalidades responsables de liderar las discusiones de fintech a nivel mundial. Pero, ¿o puedes contarnos sobre la parte de construir la plataforma de trading que recuerdo? Todavía es una plataforma de vanguardia, pero en ese momento era realmente algo muy futurista. creo que fuimos afortunados en que nuestro principal interés en ese momento era el cambio de divisas, sí, y el cambio de divisas realmente está muy concentrado en relativamente pocas cruces, ¿sabes? Así que si tenías las 10 o 12 cruces principales, tenías una muy buena selección que probablemente cubriría más del 95% de todas las operaciones en el mundo, ¿verdad? Y también es más fácil de manejar que si quisieras vincularte e integrarte con APIs a 15 diferentes bolsas de valores y todo esto, ¿verdad? Y luego muchos más instrumentos, etcétera. Así que las primeras versiones de la plataforma eran en realidad bastante simples. Nosotros integramos algunas fuentes de precios, teníamos una selección relativamente limitada de instrumentos, pero esos instrumentos eran instrumentos populares que a la gente le gusta negociar. Creo que hoy, quiero decir, vendí mis últimos años en Texas hace unos 4 años, así que creo que hoy hay como 30 o 40 mil instrumentos en la plataforma en todo tipo de clases de activos. Pero en aquel entonces eran realmente las 10 principales cruces de intercambio y la mayoría de las transacciones globales involucran el dólar estadounidense de algún modo. Así que creo que tuvimos suerte en eso. En las primeras iteraciones la plataforma realmente no era tan complicada. Era más el modelo lo que era nuevo. O probablemente otras personas podrían haber construido esos tipos de plataformas, pero no lo hicieron, al menos solo años después. Y por lo tanto, el cambio de divisas sigue siendo mi área de inversión preferida. Me encanta el cambio de divisas, es un mercado muy profundo, ¿no? Es un mercado muy líquido. Cuando estás hablando de las principales divisas, puedes tener grandes posiciones sin mover los mercados. Nadie realmente sabe más sobre esto que tú, ya sabes. Si tomas una empresa promedio, probablemente hay 1,000 personas trabajando en esa empresa que entienden mejor que tú y las personas externas.
lo que es importante esa empresa, pero en el cambio de divisas realmente nadie tiene un ex. Quiero decir, podría haber algunos banqueros centrales aquí y allá, pero no saldrían a compartir esa información. Así que es una marca muy democrática. En ese sentido, también sabes si tú no estás en desventaja de que otras personas conozcan información importante antes que tú, porque ¿qué es información importante en la figura que sale? Es una cifra de balance comercial que sale y todos la vemos al mismo tiempo, ¿verdad? Así que me gusta en el intercambio, es un gran mercado y retrospectivamente probablemente fue bastante afortunado que ese fuera nuestro enfoque en ese momento porque era una plataforma más fácil de hacer que si hubiera tenido que tener toneladas de integraciones, de intercambio, etcétera. Sí, así que la plataforma se convirtió en una plataforma de vanguardia y recuerdo que en ese momento, aunque Saxo Bank era un banco, la mayoría de los empleados eran personas de tecnología. Creo que probablemente el 70 u 80% eran personas de tecnología. ¿Me puedes contarnos sobre esa parte de cómo realmente construyes una tecnología muy fuerte cuando en ese momento los bancos aún eran finanzas convencionales y demás? No creo que estuviera tan sesgado. Diría que la mayoría de las veces, después de que nos enfocamos completamente en eso, eran quizás 40 personas de tecnología, diría, según recuerdo, y creo que esa es más o menos la situación hoy. Sin embargo, eso sigue siendo un porcentaje muy elevado de personas de tecnología en una institución financiera, y ciertamente lo era en aquellos días. Cuando las personas estaban menos enfocadas en la tecnología, hoy supongo que es más común y podrías incluso encontrar mucho más alto, porcentajes mucho más altos, pero en aquellos días las personas eran comerciantes, eran vendedores, eran ejecutivos de cuentas, sentados allí haciendo sus llamadas y menos enfocados en la tecnología. Así que no era usual para nosotros y recuerdo internamente que muchos de esos roles más tradicionales eran como, sabes, Moy, ¿por qué estás desperdiciando tu dinero en estas cosas? Nunca va a funcionar, sabes, la gente quiere hablar conmigo por teléfono, sabes, no deberíamos gastar todas nuestras ganancias en estas cosas de tecnología, pero al final creo que la mayoría de ellos han acordado que tal vez no fue una solución tan mala, pero no era tan obvio. En ese tiempo el Internet no era tan común porque muchas personas en aquellos días pensaban que el Internet era divertido y permitía hacer cosas nuevas e intercambiar información, pero nunca sería algo realmente importante, solo una moda. Hoy suena increíble, pero así es como muchos lo veían a mediados y finales de los 90, ¿verdad? Un poco como el espacio de la cadena de bloques hoy, donde la gente dice, sí, es tan importante y no tantas personas lo usan. Realmente no lo entiendo. Quizás no sea importante. En realidad creo que hay muchas similitudes entre los primeros días de Internet y el estado en el que estamos en el espacio de la cadena de bloques, pero tal vez podamos volver a eso, pero no era tan obvio en aquellos días y tampoco era tan obvio para las personas que era mucho más fácil sentarse y hacer clic en un botón y comerciar o marcar un número y comerciar que levantar el teléfono, pero llevó tiempo que las personas lo adoptaran y finalmente se convirtió en la forma en que hacemos las cosas y ya no lo pensamos, ¿verdad? Pero en aquellos días muchas personas eran muy escépticas con respecto a Internet y era bastante difícil trabajar con, sabes, antes de que las puertas de entrada a Internet estaban allí en las primeras etapas, antes de que realmente hubiera navegadores. Era bastante nerd en ese entonces. Entonces, veo muchas paralelas, ¿sabes? Entonces, en realidad otro ángulo portugués que te podría gustar, pero teníamos un corredor en particular en Porto, en Portugal, que les gustó tanto la plataforma que dijeron, sabes, queremos una plataforma así para nuestros clientes, ¿verdad? Y dijimos, bueno, no la construimos para eso, la construimos para que comercies con nosotros. Dijeron, ahora queremos una que podamos dar a nuestros clientes y para ser honestos, no hemos pensado demasiado en ese aspecto, pero eran tan insistentes y un buen cliente, así que dijimos, está bien, lo intentaremos. Así que hicimos lo que posteriormente se convirtió en nuestra estrategia de marca blanca, que otras instituciones financieras pueden tomar nuestra infraestructura y marcarla con su identidad, creando obviamente un ecosistema mucho más grande para nosotros mismos, personas en otras instituciones financieras saliendo y esencialmente
promoviendo nuestra plataforma, ¿verdad? Y luego encontramos varias formas de compartir ganancias con las personas, facilitando la decisión. No pedimos una gran tarifa de licencia, pero vivimos y morimos con su tasa de éxito a través de una división de ganancias con estas instituciones. Pero fue en realidad un corredor portugués quien nos empujó por ese camino también. Y posteriormente nos dimos cuenta de que hey, si funcionó para ellos, probablemente podría funcionar para muchas otras personas. Y luego cuando me fui, creo que teníamos alrededor de 100 o 120 otras instituciones financieras utilizando nuestra plataforma para mejorar la experiencia de trading para sus clientes, ¿verdad? Y eso es, por supuesto, una parte importante del negocio de Saxo Bank, estar detrás de las marcas blancas donde podemos o no ser inmediatamente visibles. Ya sabes, pueden poner su propio nombre en todas partes o lo que sea. Pueden decir en colaboración con Saxo Bank, realmente no nos importa porque lleva el trading de vuelta a Saxo Bank, ¿verdad? La marca blanca se convirtió en algo grande, creando un ecosistema global de bancos y corredores que generó un negocio de miles de millones de dólares. Desde y sé que estás hablando de Saxo nuevamente, quiero abordar muchas cosas que mencionaste, como el paralelismo entre el trading de Forex en ese momento y ahora el trading de criptomonedas, que es muy similar, como dijiste, y también hay muchos niveles de disrupción, porque los niveles de trading han sido, pero antes de ir a eso, si miras el legado que dejaste con Saxo Bank, y sé que hay muchas cosas, hay muchos estudios realizados y todavía está en marcha, las áreas que sientes que de tu legado y el trabajo que hiciste en Saxo Bank, que realmente dirías que son tus principales uno, dos, tres cosas que te gustaría destacar. Creo que el hecho de que fuimos adoptantes tempranos de una nueva tecnología y que hicimos que funcionara, creo, fue genial y que lo vimos y que nos enfocamos en ello y lo convertimos en un éxito, creo, fue muy importante. Otra cosa que siempre fue muy importante para mí fue la cultura interna, que las personas estuvieran contentas de trabajar con Saxo Bank y en Saxo Bank. Y creo que la mayoría de las personas lo estaban y lo están. Y quizás también es un testimonio de que incluso hablarás conmigo después de todos estos años, pero en realidad encuentro que cuando conozco a personas que quizás no han estado en el banco Saxo durante muchos años, aún consideran eso como una parte importante de su carrera donde disfrutaron y aprendieron cosas nuevas. Así que para mí eso también fue muy importante. ¿Sabes? Creo que encontramos nuestra propia forma escandinava de construir una cultura que no es tan despiadada como algunos lugares en el mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo éramos un poco una bestia alienígena en Escandinavia y Dinamarca porque todavía estábamos más enfocados en el rendimiento que muchas empresas, ¿verdad? Así que intentamos tomar lo mejor de una cultura extranjera más orientada al rendimiento y combinar eso con la cultura escandinava un poco más suave, con un poco de empatía y queriendo mantener a las personas comprometidas y siempre recordando que cuando alguien elige trabajar para ti en un banco o en cualquier otro contexto, están allí para su propia carrera, están allí para su propio desarrollo, están allí para alimentar a sus propias familias, sabes que no están allí para hacerme rico o para hacer rico a mi socio, así que tiene que haber algo para todos y creo que durante mucho tiempo tuvimos una muy buena cultura allí de la que disfruté siendo parte y siempre me complace cuando sucede conocer a personas que han trabajado en algún momento en los últimos 30 años. El banco cumplió 30 años hace un par de días. Quiero decir, hay una gran huella en otros negocios, en foreign exchange y derivados y CFDs y esto. Y es agradable conocer a personas que vieron su tiempo en Saxo Bank como un buen desarrollo para ellos mismos y un tiempo que disfrutaron. Y como quizás recuerdes, siempre tratamos de tener una pequeña celebración de vez en cuando y divertirnos un poco porque creo que eso también es importante. Sabes que no solo se trata de maximizar el resultado del negocio, si no te lo pasas bien, entonces, ¿qué vale todo esto, verdad? Sí, estoy suscrito y creo que soy un gran fanático de Saxo Bank y de tu trabajo precisamente desde entonces debido a esa cultura.
y sentido de pertenencia a algo más grande que tú, pero al mismo tiempo algo que respetas. Y para ser honesto también es que después de haber trabajado en todo el mundo, sigue siendo una de las cosas que me impulsó en términos del éxito, porque había productividad, pero un sentido de cultura y diversión. Y hablo de esto con mucho orgullo porque fui parte de eso a pequeña escala y creo que realmente es algo que felicitaciones a ti y a Kim y al equipo porque es realmente bastante difícil porque crear esa cultura y mantener la productividad y los resultados es una tarea muy difícil, así que creo que aprecio esto. Y podríamos hablar más de Saxo, pero sé que todavía estás creando las nuevas olas, así que Creo que también deberíamos dejarlos hacer lo suyo. Vendí mis 5 niveles hace 4 años y no estoy interfiriendo en absoluto. Tengo mi cuenta allí que de ninguna manera estoy obligado a tener, pero creo que es una buena plataforma que construimos. Así que aún hago transacciones allí ocasionalmente. no, fantástico. Así que vayamos ahora mismo así que hiciste el paralelo entre el comercio de divisas y el comercio de criptomonedas y Bitcoin. Y sé que recuerdo que en 2009 o 2010 en realidad estabas presentando tu primer Bitcoin que mostraste al equipo. Recuerdo eso porque también lo estaba investigando. Cuando me fui en 2011, 3 años después del inicio, las cosas realmente comenzaron a crecer. Pero en 2011, cuando hablas de Bitcoin, incluso en ese momento recuerdo que yo estaba trabajando con alguien de Barclays, poco en la ciudad, pero de mencionar tu involucramiento en cripto podía llevarte a ser expulsado de Londres. Yo les decía a los chicos que hablaríamos en un par de años, pero esto lo dijeron varias personas. ¿Puedes contarnos cómo te metiste en Bitcoin y cripto? Ahora estamos construyendo una sólida plataforma de tecnología blockchain. Hablaremos de eso, pero ¿cómo comenzaste? Sí, me pregunto un poco sobre el tiempo, así que es útil que menciones esos años. Creo que fue alrededor del 2011 cuando me enteré por primera vez y eso fue cuando yo Hablé de ello en 2009, 2010. Yo cambiaré mi presentación allí porque eso fue muy temprano, si ese fue el caso, pero lo noté relativamente temprano o amigos míos lo notaron relativamente temprano y me hicieron consciente de ello y me gusta la idea de la descentralización y me tomó un poco de tiempo convencerme a mí mismo, así que no creo que compré mi primer Bitcoin antes de que estuviera alrededor de $100 o algo así, pero probablemente lo vi a 10, así que eso es mi error, sí, pero me gusta la idea. Y de hecho también lo vi un poco como posibles objetos de comercio para la plataforma cuando había madurado un poco. Quiero decir, también ese mercado era muy delgado y nadie lo tomó demasiado en serio y creo que los pocos entusiastas que estaban allí, creo que en un momento honesto, realmente no habrían creído que se había convertido en lo que se ha convertido. Creo que eso habría sido al menos solo el entusiasta más loco, ¿verdad? Porque era un poco una cosa marginal en aquellos días, así que seguí eso más como un pasatiempo. Yo conocí a los chicos antes de que empezaran Ethereum, por lo tanto eran días relativamente tempranos y yo estaba muy emocionado. Pero al mismo tiempo tienes que recordar que mi trabajo diario era ser co-director ejecutivo de Saxo Bank. Y allí, por supuesto, una área en constante crecimiento era la regulación y nueva legislación, etcétera. Y de alguna manera no podía reconciliar realmente estas cosas en mi mente. Tengo a unos chicos que quieren ser libres y vivir planificando en blockchain. Y por aquí tengo una industria que está siendo constantemente bombardeada con nuevas ideas para la regulación. Así que cada vez me volví un poco escéptico sobre las primeras generaciones. Sabes, veo problemas serios con el anonimato. Obviamente parte de la tecnología no era tan buena. Es buena tecnología, no se rompe, pero no era escalable. Y, uy, aún así, sabes, con 7 y 15 transacciones por segundo para Bitcoin y Ethereum, que no ha cambiado incidentalmente, pero incluso para nosotros, desde Exobank, eso no habría sido suficiente para hacer nuestras operaciones en él, ¿verdad? Porque tuvimos momentos de pico mucho más altos, ¿verdad? Mucho, mucho más altos. Así que está bastante claro que aquí hay algunos problemas, falta de escalabilidad, ¿sabes? Una falta de respeto por el mundo que te rodea, el aspecto de la anonimidad que conocemos de las finanzas tradicionales.
Eso es un no iniciador absoluto, ¿correcto? Necesitas saber con quién estás tratando. Así que cada vez más tengo esta especie de, ya sabes, esto no va a suceder de la manera que estos chicos piensan, ¿sabes? Y eso es lo que me llevó a iniciar Concordium, que realmente es un intento de combinar las dos cosas, ¿verdad? Tomar lo que es genial de una blockchain, ya sabes, la naturaleza distribuida, los no puntos únicos de falla, etcétera, que vemos en toda la sociedad y ciertamente en el sector financiero. Ya sabes, una institución cae y tienes un problema mayor, ¿verdad? Así que pensé, cómo tomamos esas cosas geniales y que son geniales, podrían hacer mucho por el sector financiero tradicional también en el futuro, pero casado con lo que conozco de la regulación y de mi trabajo diario en Saxo Bank, sobre cómo funciona realmente el mundo y cuáles son las intenciones de los reguladores, legisladores, etcétera. Así que ese fue el tipo de pensamiento. Y creo que lo más crítico es esta cosa sobre el anonimato, que realmente es un no iniciador desde una perspectiva regulatoria y también un no iniciador para una empresa seria o un negocio serio, ya sabes. Así que ahí es donde teníamos como una unique selling proposition clave que para acceder a Concordium tienes que ser identificado, ¿verdad? No significa que mostremos tu identificación a diestra y siniestra, pero necesitamos saber que puedes ser identificado. Y creo que el caso de uso más importante realmente es que tú y yo podemos identificarnos el uno al otro si así lo elegimos, ¿verdad? Además, eso no fue ni cerca lo más difícil que hicimos en Concordium. Intentamos construir un proyecto muy sólido, comenzando con algunos criptógrafos de clase mundial, porque creo que el cripto y cripto es criptografía, ¿verdad? Y si estás construyendo una pieza de infraestructura crítica para la misión, necesitas entender muy bien la criptografía. Tuve que buscar gente que sí pudiera hacer esto, ya que yo no podía. Así que tenemos a algunos grandes científicos en eso, tanto externamente en universidades como internamente, porque tienes la responsabilidad de que la criptografía es sólida como una roca, ¿verdad? Hay suficientes personas allá afuera que van a intentar destruirla o hackearla, ¿verdad? En segundo lugar, lo construimos con un proceso tecnológico, probablemente más inspirado en nuestra metodología, en Saxo Bank. Ya sabes, no es el tipo de cosa de 5 chicos y chicas en un garaje, sino un proceso de construcción tecnológica más corporativo. Y finalmente añadiendo, ya sabes, por definición a mí mismo, pero también a otras personas con experiencia en el viejo mundo, el mundo real o el mundo empresarial tradicional, como quieras llamarlo, porque creo que finalmente la fusión, y no es la fusión de la que todos hablan, sino la fusión entre el viejo mundo y el nuevo mundo, es cuando lograremos un verdadero éxito, porque ciertamente la blockchain puede hacer muchas cosas que aumentará y mejorará los procesos en esos procesos del viejo mundo, pero sin duda también podemos aprender mucho de las personas del viejo mundo. No son tontos o idiotas, personas que trabajan en Goldman o JP Morgan o cosas así. Así que seguro que hay muchas cosas que podemos aprender también de la otra manera y ver esas cosas juntarse en la próxima década en el sector financiero y en muchos otros lugares. Creo que eso es lo que realmente va a marcar la diferencia, donde la blockchain será una gran historia de éxito como el Internet. Personalmente creo que tiene el potencial de ser algo casi tan revolucionario, pero si lo hace, también necesita ser adoptado por el público en general y luego por los grandes jugadores que pueden ver el beneficio en ello, además de todos los nuevos modelos que surgirán de una bien construida entorno de blockchain con las salvaguardias adecuadas en su lugar y respeto por la legislación general y la sociedad a tu alrededor, al igual que en el Internet fue una combinación de mejorar algunos procesos. El banco de sexo es un muy buen ejemplo, pero hay muchos otros y finalmente de eso surgieron modelos que ni siquiera habíamos pensado, ya sabes, las redes sociales, el Google, ese tipo de cosas que fueron habilitadas completamente por esta nueva tecnología y creo que esto será similar. ¿Sabes? Habrá procesos que podemos mejorar mediante el uso de blockchain, pero también habrá modelos de negocio completamente nuevos que, ¿sabes?
no puedes realmente pensar en ellos antes de que estén allí y no podemos predecirlos, pero vendrán y se basarán en la seguridad adicional de los datos, la mayor confianza entre las partes que son implícitas cuando pones algo en un contrato inteligente. Sucede, ¿verdad? Pones algo en un contrato antiguo y gastas miles y miles de dólares en abogados, eso puede ser muy bueno y estás de acuerdo con ello, pero no garantiza que vaya a suceder, ¿verdad? Por lo tanto, para mí, encontrar esa fusión entre lo que es genial sobre blockchain, respetando la sociedad a su alrededor y agregando valor a los modelos de negocio existentes, creo que es muy importante y eso es lo que de alguna manera reunimos a Concordium para hacer. Sí, la visión es fantástica. Solo para quienes nos escuchan, Concordium es una blockchain pública de capa 1 basada en la ciencia que equilibra la privacidad con la responsabilidad mediante su capa de identificación. Enlaces serán proporcionados en la entrevista para los oyentes en YouTube y otros canales de distribución globales. La ventaja es que la identificación a nivel de protocolo garantiza que cada billetera esté vinculada a una identidad real. Y sé que esto es algo que probablemente sea para las personas más apasionadas en cripto un poco polémico, pero para mí en realidad es súper importante porque no podemos seguir teniendo completamente anonimato. Y soy completamente un gran fan de lo que está tratando de hacer y también la idea restante del ID, del proveedor de ID de terceros, para que las personas pueden cumplir unas con otras y confiar unas en otras, pero también pueden permanecer privadas con prueba de conocimiento cero. Y creo que eso es algo grande que necesitamos ahora mismo. Así que, Lars, una de las cosas que es, como dijiste, que es un gran desafío, y por supuesto estamos en otro tipo de tormenta loca en el mundo cripto. Y creo esto. Esto sucedió muchos, en realidad estaba comparando la acción de Amazon con Bitcoin y la acción de Amazon realmente bajó muchas veces y la gente olvida que si solo miras la mayoría de las acciones en Internet y la mayoría de las acciones pasaron por altibajos masivos y el comienzo de Internet también fue un caos completo. Como dijiste, no fue así. Yo recuerdo que hay artículos de Cable News Network, es Internet el fan, esto es Cable News Network, así que la gente olvida eso. Así que en términos de una de las cosas de las que hablaste, que realmente es clave, es la usabilidad, la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, las plataformas y la escalabilidad de la tecnología. Y este es un gran desafío porque, por ejemplo, en 2020 había alrededor de 130 millones de personas usando cripto en todo el mundo. En 2021 había alrededor de 350 millones. Así que todavía estamos en el comienzo. Este año probablemente los números no explotarán debido a todo lo que está sucediendo, pero estoy seguro de que el próximo año podemos llegar a 1.000 millones, independientemente de eso, en mercados emergentes. Ayudé a crear un banco en 2014-15 y estaba entre África y Asia. Y una de las cosas en el primer hallazgo que encontramos fue en 2014-15 es que en África la mayoría de la clase media estaba usando cripto y no lo estaban usando porque tenían que hacerlo, no por la innovación del iPod, sino porque todavía era más crítico para ellos que las monedas locales normales. Así que como experto en Forex y también como tecnólogo y también como emprendedor en Concordium, ¿cómo abordas estas diferentes partes? Porque creo que el desafío aquí es cómo democratizas las plataformas y la tecnología y cómo las haces cumplir con lo correcto. El mundo real, como dijiste, tienes que jugar con las instituciones. Y en realidad creo que esta crisis por la que estamos pasando en 2022 es precisamente una crisis de madurez. Tienes que madurar porque no puedes seguir siendo un adolescente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo ves esto especialmente con el contexto de Concord? Porque sé que estás haciendo muchas asociaciones internacionales, tienes tu moneda, que también vas a poner. Así que la moneda es para las personas que nos están escuchando. Es la moneda de Concordium que en realidad está en comercio. ¿Y cómo ves estas diferentes cosas y si se dé para las personas que nos están escuchando? Bueno, yo diría que lo que estamos viendo ahora con la venta general es probablemente un poco como el colapso de las .com en el 2001, donde, como dijiste, todo subió, la gente no podía entrar en nuevos proyectos lo suficientemente rápido y no les importaba lo que pagaban. De repente todo se derrumbó, tuviste que empezar casi desde cero, pero conservaste algunas experiencias. Pero lo que es importante decir aquí es, así que la mayoría de las empresas realmente cayeron en la crisis de las .com y de eso surgieron varios modelos más sólidos.
que luego prosperaron y se convirtieron en algunas de las empresas más grandes del mundo, en algunos casos, ¿verdad? Y creo que podría ser lo mismo aquí. No creo que necesariamente debas esperar que todo lo que ha bajado vuelva a subir. Creo que esto también es un poco de un proceso de limpieza donde las cosas que realmente tienen muy poca utilidad, muy poca razón subyacente para hacer, puede que no salgan de esta crisis otra vez. Correcto, tal vez serán nuevos proyectos los que surjan de esto, así que, como sabes, probablemente terminarías bastante mal con una cartera que te puedes permitir en la cima de las 100 empresas de Internet más importantes. 2001 no necesariamente pienso que simplemente salir y comprar ciegamente ahora, porque todo es barato, es la estrategia correcta. Creo que también hay un mecanismo de selección darwinista en funcionamiento ahora donde muchos proyectos pobres serán eliminados y para quienes será terminal. Correcto. Entonces, la gran pregunta probablemente sea sobre el Bitcoin mismo. Correcto, el Bitcoin tiene un estatus muy especial. En este sentido, sabes, en efecto no puede hacer mucho. Todo lo que se puede hacer debe construirse fuera de él, no es escalable. Está construido de manera sólida, tecnología sencilla, desarrollada por pocas personas en 6 meses. Correcto, pero quienes quiera que fueran esas personas. Pero en sí mismo depende extremadamente de que las personas confíen en que Bitcoin sea realmente un almacén de valor correcto. Y ese jurado, para mí, aún está en duda. Nunca será, creo, una plataforma central para el uso industrial real, porque es simplemente tan inferior en términos de muchas cosas a muchos de los proyectos más nuevos que han surgido, pero el estado particular de ser un almacén de valor puede o no sobrevivir, ya sabes, quiero decir, a la gente le gusta llamarlo oro 2.0. Si obtiene ese papel, sería bueno para Bitcoin, pero ya sabemos sobre los objetivos como algo valioso. Durante unos 40,000 años puedes retroceder y la gente está recolectando pequeños mercados de oro en las cuevas, ¿verdad? Así que eso es un poco más de historia y un poco más de credibilidad, pero ya sabes, quién sabe, solo debes tener en cuenta que depende increíblemente de la confianza de la comunidad particular que lo abraza en este momento, ¿verdad? El uso de cripto en el tercer mundo o en mercados emergentes, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cumple con algunos propósitos reales allí porque tienes monedas locales que son extremadamente volátiles por sí mismas, mucho más que Bitcoin, pero solo van en una dirección, ¿verdad? A menudo tienes microtransacciones donde necesitas enviar pequeñas cantidades de dinero. Tienes una gran diáspora de personas trabajando en el extranjero que necesitan enviar dinero a sus familias. Y allí claramente la cripto ha obtenido un papel que es difícil para las monedas tradicionales asumir, ¿verdad? Porque ya saben, si estás enviando $1,000 a Western Union, te van a cobrar mucho por hacer eso, pero si envías $10 ni siquiera lo harán, ¿cierto? Así creo que eso sirve a un propósito real, ya sabes, lo cual creo que es bastante interesante de ver. Hay muchos problemas regulatorios, pero dejándolos de lado por ahora, y también inclusión para aquellos sin acceso a cuentas bancarias. Nuevamente, también parcialmente por motivos regulatorios, pero por razones regulatorias, pero cumple un propósito, mientras que en economías más desarrolladas, para ser brutalmente honesto, mucho de esto es solo especulación, ¿verdad? Y luego está este nuevo tipo de blockchains que están surgiendo que realmente puedes usar para algo, ¿verdad? Que están construidos para soportar un uso real en términos de escalabilidad, en términos de buenos contratos inteligentes, etcétera. Y creo que eso es para mí la parte emocionante. Realmente no me importa mucho si Bitcoin sube o baja, excepto, por supuesto, es un indicador para todo el asunto. Cuando Bitcoin está alto, la gente se siente más rica e invierte más, por lo que en ese sentido es importante. Pero como tecnología, para mí no creo que sea tan importante. Sé que mucha gente me critica por decir eso, pero creo que hay muchas cosas mucho más interesantes sucediendo allá afuera, no solo nosotros, ¿no? Sino también una serie de otras cadenas de bloques más modernas, ¿verdad?
Así que para nosotros diste una buena descripción de lo que es, pero en esencia estamos tratando de construir un Ethereum mejor, ¿verdad? Una infraestructura en la que realmente puedes construir tu caso de uso, algo sólido, algo que puede escalar, algo que está construido de una manera sólida y con un buen entendimiento criptográfico. Y luego realmente depende de ti lo que quieras hacer con eso, ¿verdad? Es un poco como Internet, ¿verdad? Internet está ahí. Puedes construir una tienda en él, puedes construir un banco en él, puedes construir un motor de búsqueda en él, pero no necesariamente es el Internet mismo el que se le ocurren todas las ideas. Y tampoco lo veo aquí. Y en realidad no puedes quejarte con el Internet, ¿cierto? No, entonces, para mí, sí, debería hacer un paralelo. Estamos tratando de construir un buen Internet para que construyas tu caso de uso interesante encima, ¿verdad? Y si ese caso de uso es un mejor almacenamiento de datos en apoyo a una estructura de providencia, ayudándote a distribuir tu arte, tu música, o construyendo un juego y teniendo una economía en el juego, realmente depende de ti, ¿no? Solo estamos tratando de proporcionar un entorno seguro para que construyas en él y creo que eso hasta cierto punto es un problema no resuelto, problema en este espacio, ¿no? ¿Verdad? Todos están como, oh, la capa uno, eso es tan del año pasado, ¿verdad? Pero no lo es porque realmente no tenemos a nadie allí que marque completamente las casillas, ¿verdad? En términos de escalabilidad, seguridad, comprensión criptográfica, mucho de lo que estamos construyendo se construye sobre arena y ocasionalmente sale completamente mal. Como Terra es un buen ejemplo, ¿verdad? Cientos de casos de uso se construyen en Terra. De repente la cadena de bloques central desaparece y todo tu duro trabajo se desperdicia, así que tienes que escabullirte a otro lugar, ¿verdad? Otras cadenas de bloques dependen mucho, en particular Ethereum, debido a la baja escalabilidad, pero dependen mucho de las soluciones de capa 2 que pueden lidiar con esa falta de escalabilidad y las tarifas muy altas. Pero esos capa 2, por definición, pueden lidiar con ello porque tienen algunos compromisos con la seguridad que Ethereum mismo no tiene, ¿verdad? Entonces, solo debes tener en cuenta que debes elegir tu tecnología aquí con mucho cuidado. Elige tu blockchain subyacente. Deberías mirar muy cuidadosamente si te ves obligado a usar todo tipo de tecnologías relacionadas porque de repente comienzas a obtener más puntos de fallo. Y creo que Blockchain Habana es una blockchain que realmente puede manejar estas cosas, lo que significa que tiene que ser muy escalable, pero que tú reservas al menos muy frecuentemente Merkle 3S o colecciones de transacciones directamente en la blockchain. Entonces, pues si comenzamos a poner esto en capas 2 no seguras, no hemos cambiado mucho. Entonces, simplemente usamos otra base de datos y creo que es un elemento clave. Eso es lo que es una blockchain. Quiero decir, hagámoslo muy simple. Una blockchain es una base de datos, ¿verdad? Así es. Se trata de una alternativa al uso convencional de la base de datos. En realidad, en la mayoría de las variantes, es una base de datos bastante pobre porque no tiene la escalabilidad, etcétera, debido a la capa de consenso. Entonces, si tienes algo donde mantener tus datos muy, muy seguros, no es importante. No usaría una cadena de bloques, ¿verdad? Si tienes algo donde quieres mantener tus datos seguros, por otro lado, una base de datos de blockchain es más segura que una base de datos tradicional, donde típicamente tienes una institución o unas pocas personas que controlan eso, pueden manipularlo, pueden cometer errores, pueden borrar cosas de buena fe o mala fe, pero eres vulnerable a que algo salga mal. Y creo que el problema que realmente soluciona la blockchain es que si tienes una necesidad de datos muy seguros, entonces una blockchain es una muy buena solución. Pero si diluyes eso, luego utilizando capas 2 que no son tan seguras, podrías argumentar, ¿por qué no te quedas con la base de datos SQL, verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Es la única manera de que una blockchain escale y logre lo que la industria necesita. Al final del día, los datos lo son todo. Es la nueva economía, pero los datos solo tienen sentido si son seguros y confiables. Quiero hablar de dos cosas. Sé que nos queda poco tiempo, pero si puedes responder dos o tres preguntas más.
Según tus documentos, la originalidad de Concordia radica en su enfoque orientado al cumplimiento y en proporcionar una blockchain que satisfaga las necesidades empresariales. Y ofrece un entorno donde se puede revelar información confidencial sobre una transacción sospechosa, mientras la solicitud está respaldada por una orden judicial de un regulador relevante. Y el token CCD, el token nativo de Concordia, sirve para pagar las tarifas de transacción, que son bajas, productivas y estables en moneda fiduciaria. ¿Podrías compartirnos algunos estudios de caso de Concordium para quienes conocen menos sobre el proyecto? Oye, ¿te podrías compartir uno o dos estudios de caso que ejemplifiquen los puntos mencionados en tu documento? Sí, creo que si tienes un alto volumen de transacciones, obviamente no solo necesitas tarifas bajas, sino que también necesitas saber que no serán altas en 12 meses, ¿verdad? Si miras a Ethereum, hace 3 años se estaban construyendo casos de uso que funcionaban bien bajo las condiciones de entonces, pero ahora están cruzados por, ya sabes, $30, $50, $500 de tarifas de transacción, ¿verdad? Lo cual en sí mismo es una absurdidad si quieres ser una pieza de infraestructura. Por eso es necesario recurrir a soluciones de capa 2 donde no se presenta ese inconveniente. Entonces, la forma en que logramos esas tarifas fijas es obviamente que no tenemos un proceso que no se basa en la prueba de trabajo, ¿verdad? Así que no nos basamos en tener que generar esto altamente complejo y altamente consumiendo forma de llegar al consenso. Así que en nuestra plataforma podemos establecer nuestras propias tarifas de transacciones y finalmente las distribuiremos a una gobernanza más amplia. Pero también hemos construido una función llamada energía que automáticamente convierte, si tú y yo queremos hacer un contrato inteligente, queremos fijar la tarifa para algo en 10 centavos de euro o lo que sea, podemos fijarlo en un contrato inteligente independientemente de el precio de CCD en ese momento, porque hay una conversión automatizada vis a vis un oráculo que proporciona este precio para la moneda fiduciaria. Así que en principio también puedes fijar tus tarifas en monedas fiduciarias y creo que eso es algo clave para una adopción corporativa más amplia. Si no sabes cómo serán las tarifas en 12 a 24 meses, algunos de estos proyectos complejos quizás no se hayan lanzado hasta ese tiempo y necesitas saber que tu modelo de negocio no se va a romper de inmediato al agregar muchas transacciones a la plataforma, ¿verdad? Así que eso me parece muy, muy importante. Luego está el otro aspecto de un alto nivel de seguridad. Te daré un buen ejemplo de un caso de uso en el que estamos trabajando en este momento. Nos hemos asociado con una empresa en Holanda que es la mayor impresora del sector privado de sellos y billetes de banco, ¿verdad? Principalmente sellos en estos días porque la mayoría de los gobiernos han internalizado la impresión de billetes, pero en realidad solían hacerlo hasta hace unos 5 años. La mayoría de los euronotes se imprimen en Holanda, pero actualmente se enfocan más en los sellos. Ahora, lo que es importante para los sellos y obviamente para los billetes en particular es que son muy difíciles de replicar, ¿verdad? Que no puedes simplemente pararte en tus Xerox y hacer tus propios billetes o incluso tus propios sellos, ¿verdad? Así que tienen algunos equipos de impresión muy sofisticados que eso asegura estos artículos contra el fraude, ¿verdad? Ahora, en realidad, los sellos son una industria que habrías pensado que estaba muriendo porque no es muy a menudo que los usamos más. Pero hasta cierto punto, el uso tradicional de los sellos está muriendo, pero aún es la comunidad de coleccionistas más grande del mundo, lo creas o no. Aún a pesar de CryptoPunks y lo que sea que tengas de juegos de video por ahí, la comunidad de coleccionistas más grande del mundo es la de filatelia. Y obviamente quieren continuar esto en una nueva generación, ¿verdad? Porque algunos de estos chicos son quizás de otra generación, aunque también hay interés en las generaciones más jóvenes en los últimos años, pero para que ellos se muevan, trasladar parte de ese interés a la recolección de sellos basados en token no fungible es una forma y en realidad lanzaremos el primer Estado-nación bastante pronto con sellos token no fungible de una oficina de correos nacional oficial.
Hoy en día, gran parte de esa producción se dirige a los coleccionistas. Aproximadamente el 10% de los sellos actuales están destinados a coleccionistas en lugar de para correspondencia. Entonces, en tal escenario donde necesitas tener el mismo grado de certeza contra la actividad fraudulenta, la elección de blockchain es importante, ¿verdad? Tomas muchas precauciones para que sea difícil reproducir el artículo físico. Quieres tener el mismo grado de certeza de que no se está abusando en el espacio virtual. Entonces, la combinación de nuestra capa de identificación, nuestra infraestructura ultra segura, etcétera, se presta muy bien. Entonces, ese es un caso de uso que podría darte como ejemplo, correcto. Pero la idea completa de que también quieres demostrar quién es el emisor de una comunicación de campo cercano, de quién viene realmente. Tal vez sepas a quién va dirigido. Si deseas esa información, puedes pedírsela a la persona. Y si él quiere dártelo, puede hacerlo. Sigue siendo una identificación privada. Si él no quiere hacerlo, no le vendes. Si es una condición previa para ti saber eso, ¿cierto? Entonces, en áreas como esa donde estamos vinculados estrechamente, el problema, y diría que eso aplica en realidad para la mayoría de las entidades, hay mucho fraude y en general derechos de propiedad intelectual, donde estás vendiendo un diseño, estás vendiendo una obra de arte, estás vendiendo un archivo digital valioso. Quieres tener ese fuerte vínculo con quien realmente lo estás comprando, lo que también facilita identificar a las personas que básicamente te han estafado, ¿verdad? Creo que esos son muy buenos casos de uso para eso y luego diría que, sabes, esta industria tiende a saltar sobre cada palabra de moda que puede encontrar, ¿verdad? La última moda probablemente sea el metaverso, ¿no? Metaverso, blockchain. Muchos los consideran lo mismo, pero en realidad son muy diferentes. No veo una necesidad intrínseca de blockchain para el metaverso. Hemos tenido metaversos por muchos años como Second Life sin blockchain. Los Sims en 1989 era un metaverso, no necesitaba blockchains, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesitas un blockchain en esto si puedes argumentar que la mayoría de los juegos son un tipo de metaverso, ¿sabes? Y de nuevo, sin blockchain, ¿verdad? Así que no hay una conexión directa entre blockchain y metaverso. Pero donde hay un enlace interesante es si tienes un metaverso bien funcionando y tienes una economía en el juego o en el metaverso y quieres asegurar algunos activos que están flotando allí siendo comprados y vendidos. Si quieres saber con quién interactúas en un metaverso, una capa de identificación podría ser muy útil, ¿verdad? Así que realmente puedes identificarte a ti mismo ante alguien más en el metaverso. Así que ahí es donde creo que juega un papel si tienes esa necesidad particular, ¿verdad? Y puede que no siempre la tengas, tú sabes. Si entras a un metaverso y estás bailando por la pista de baile y mirando un concierto digital o algo así, puede que no necesites saber con quién estás bailando, ¿verdad? Igual que cuando vas al pub, no empiezas a pedirle a todos su pasaporte antes de pedir una cerveza, ¿verdad? Pero luego, si va más allá de eso y quieres hacer un negocio o quieres intercambiar un valor o algo así, o quieres estar absolutamente seguro de quién es la otra persona, entonces una infraestructura como Concordium podría ser muy útil y ahí es donde veo más el papel de la blockchain. Si tienes economías en el juego o en el metaverso que necesitas tener seguras y protegidas, ese es el papel de la blockchain más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y vemos algunas solicitudes al respecto también porque, sabes, todos quieren construir el metaverso ahora mismo y creo que vamos a ver muchos intentos fallidos en ese espacio, pero creo que los que tengan éxito tendrán al menos una parte de sus actividades que también necesiten una economía segura dentro de esos metaversos. Sí, y creo que eso es completamente ese tipo de, me encanta tu metáfora de si vas a una fiesta no necesitan pedir el pasaporte, especialmente si quieres responder a alguien. Esa es genial. Creo que necesitas citar eso en tu Twitter. Es buena, la usaremos aquí. Así que creo que uno que escribiste recientemente, un artículo con precisamente el director ejecutivo del banco, notas e impresora de sellos, Royal John, y Shell y Cheney, y me encanta lo que ustedes escribieron porque esta cita creo que toca lo que dijiste, pero creo que da una nueva dirección. Así que estas aplicaciones de metaverso podrían revolucionar la forma, y te estoy citando a ustedes, la forma en que pensamos, entre otras cosas, el valor de las notas físicas en
el mundo digital que a su vez podría asegurar su supervivencia en el mundo fundamentalmente o enteramente digital al que nos acercamos rápidamente, pero para que esa realidad se manifieste completamente, debemos asegurarnos de que se construye sobre una base más segura, más confiable y en última instancia libre de falsificaciones. Así que quiero insistir en esto porque esto estaba en el contexto de lo que acabas de decir, las notas bancarias, los colectivos que en el momento el 90% de el 90% de los NFTs son colectivos hacia donde la gente se está dirigiendo. El mundo del arte sigue siendo grande, pero no considera lo que está sucediendo. Como dijiste, son solo colecciones digitales, pero en el metaverso tendremos algo diferente. Quiero ser un poco más provocativo en mis últimas 2 o 3 preguntas, si todavía tienes al menos 5 o 10 minutos más. Uno de los desafíos actuales es que nuestro avatar digital aún no puede comunicarse con otros avatares. Como mencionaste, en el metaverso será mucho más avanzado. De hecho, revelo que estoy construyendo esta tecnología yo mismo, pero el desafío es que ya tenemos un avatar de datos. Google y otras empresas como Dinesh poseen un enorme avatar de datos sobre todos nosotros. Se pueden comprar estos datos a un precio determinado y cuando empiezas a configurar la idea de estos datos, como lo están haciendo en Concordia, esto es algo grande. Y creo que esto es lo más grande en Internet porque no hay idea. No existe una idea global para nosotros, está fragmentada. Por ejemplo, viví 6 años entre Dinamarca y Suecia. Hay un número personal. En realidad estás más avanzado en eso de lo que estaba entonces sin blockchain. Pero el punto es que eso es una buena reflexión, pero solo funciona para tu país. Entonces, el punto ahora es que esta identificación digital en el mundo físico y el mundo digital va a ser superada con el metaverso. Porque la tecnología del metaverso, por ejemplo, para el año 2030 será una industria de 13 billones, que es 10 veces más grande que todas las criptomonedas en el mundo. Esto es una investigación de Citibank. ¿Cómo ves esto? Creo que esto es la convergencia de los datos y aquí es donde Concordium puede tener un gran impacto, pero también donde la industria debe avanzar. Tienes razón, ¿no? No se trata solo de resolver la especulación o crear otra en la Tierra Central o en el sandbox, sino de crear un verdadero caso de utilidad, que como mencionaste antes, para mí es lo más importante. Sí, yo diría que soy un firme creyente en algo metaverso. Está claro que nuestra tecnología nos está llevando con cierta velocidad hacia un lugar donde podemos tener experiencias bastante significativas en un mundo digital. Y si piensas que dentro de 20, 30, 40 años en el futuro, realmente creo que pasaremos una cantidad muy sustancial de nuestro tiempo en situaciones de la vida real, pero en el metaverso, ¿verdad? Y serán muy auténticas y en realidad pueden darnos la oportunidad de experimentar muchas cosas que no podríamos experimentar en nuestra vida física cotidiana, si se quiere. Así que soy un gran creyente y eso solo puede hacerse cada vez más grande, creo, tal vez hasta el punto de que en 100 años, ya sabes, podríamos estar viviendo casi toda nuestra existencia allí, porque sería mucho más emocionante que caminar arriba y abajo por tu calle local, ¿verdad? Así que eso es un movimiento, sin duda. No estamos muy avanzados en ese movimiento. Aún no es muy convincente, pero llegará. Y eso significa, por supuesto, que las tiendas querrán vender allí, la gente querrá hacer negocios, la gente querrá conocer a otras personas socialmente, en muchos sentidos, ¿verdad? Y luego, a medida que eso se vuelve más y más, ya sabes, consumiendo del tiempo que pasamos en el mundo real o el mundo físico tradicional, no hay nada irreal como tal acerca de un universo virtual. Mi punto de vista es también real, pero sabes a qué me refiero, ¿verdad? Por supuesto. En el mundo físico, si te encuentro en la calle y sé cómo te ves, sé que puedo estar bastante seguro, a menos que tengas un doble, sabes que en realidad eres tú, ¿verdad? Mientras que en un metaverso podría tener a alguien con un avatar perfecto de ti y probablemente estaría seguro de que eras tú, pero podría ser alguien completamente diferente, ¿verdad? Y para eso, por supuesto, necesitas tener alguna posibilidad de identificación, ¿verdad? Tienes que tener esta opción para poder demostrarle a cada uno quiénes somos. También podría ser que quieras parecer un dinosaurio y yo quiera parecer un elefante, pero aún podríamos probar que éramos Dennis y Lars, ¿no? Y después, lo más crucial, la mayoría de nuestra economía, eso se convierte en
cuanto más importante se vuelve eso, ¿verdad? Y cuanto más de nuestras vidas se dejan en estos entornos, que creo que para las personas que son muy jóvenes hoy será una parte muy sustancial de sus vidas, más importantes son todas estas cosas. La otra cosa que es muy importante son los activos que hay allí. Quiero decir, realmente puedes demostrar que solo hay uno de estos y uno de estos o 100 de estos o cualquiera que sea el número. Hoy en día, cuando entras en un juego, puedes comprar cosas extra en las que ganan mucho dinero, pero no puedes estar completamente seguro de que no impriman más o que existen más de lo que piensas, ¿verdad? De hecho, hay bastante resistencia por parte de los grandes editores de juegos porque tienen esta economía hoy y no ven ningún beneficio particular en que una blockchain entre y desordene la bonita economía que tienen, pero los propios jugadores deberían exigir cada vez más eso. No lo están en este momento, lo cual entiendo completamente a los publicistas, pero realmente no entiendo a los jugadores porque algunos de estos chicos son los mismos que dicen, oh, dependemos tanto de los puntos únicos de fallos en los bancos. Algunos argumentan que depender de un único punto de fallo en un juego es un problema. Así que habría pensado que tienen un fuerte interés en que la economía se vuelva más independiente, más segura, más protegida de ese particular punto único de fallo con el que ahora están interactuando, ¿verdad? Así que en resumen, creo que el metaverso es grande, sea lo que sea, porque vas a haber muchos intentos de construir esto y tal vez en un futuro lejano algo se fusionará alrededor de un metaverso muy grande, pero aún habrá muchos bolsillos laterales sin duda. Pero dentro de eso, si se vuelve muy importante, necesitas seguridad. Y de hecho tenemos la oportunidad aquí de tener un mundo mucho más seguro, ya sabes, porque podemos saber con quién estamos tratando, podemos saber si poseen o no poseen las cosas que dicen que poseen, podemos saber que las cosas que nos están vendiendo no son falsificadas o fraudulentas, ya sabes. Entonces, en realidad, creo que los proyectos de blockchain bien pensados son un gran potenciador de eso, ¿no? Un gran potenciador de la confianza y las personas se sienten mucho más cómodas para poner parte de su economía en esa dirección, ¿no? Que debería estar en el interés de todas las organizaciones comerciales. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final se trata de confianza. Digo, cualquier cosa valiosa se basa en la confianza, pero las nuevas direcciones dependerán de nuestras acciones. Si obtienes un mensaje de alguien en Instagram o Facebook Messenger o algo así, es un poco extraño o no suena como el amigo que crees que es, quiero decir, vas y lo verificas, ¿verdad? Te preocupa, incluso puedes no responder a una persona que no conoces, ¿verdad? Porque no tienes forma de verificar sus credenciales. La verdad me pasa muchas veces al año, alguien crea un perfil falso en Instagram o hacen un perfil falso en Facebook y toman un poco de mi currículum vitae y una foto mía y vuelven a publicar mis últimas 10 publicaciones y luego comienzan a enviar mensajes a mis amigos, mis amigos de las redes sociales, las personas con las que interactúo y diciendo, sabes, tengo una oferta especial para ti, si me envías $10 te enviaré un Bitcoin o algo así, ¿verdad? Así que no tenemos esa confianza hoy y ciertamente si veo algo de alguien donde el nombre es claramente falso y no tienen seguidores y se iniciaron ayer. Eso es como una señal peligrosa, ¿verdad? Así que podemos resolver todos estos problemas. Quiero decir, podríamos resolverlos hoy, pero creo que sabes, una cosa es quien te escribe en Instagram o quien te escribe en un Messenger de Facebook, ¿verdad? Pero si estás gastando mucho de tu economía y mucho de tu tiempo en un metaverso o por ese asunto, en una de las redes sociales, sabes, realmente no podemos hacer eso cómodamente porque estamos tan inseguros acerca de con qué estamos lidiando, entonces no estamos seguros si las personas tienen los derechos de lo que están tratando de agrupar, no estamos seguros si son quienes dicen ser, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos mucho que ofrecer a esta industria desde el espacio de la cadena de bloques para hacer que todos se sientan más cómodos interactuando y por lo tanto siendo usuarios más activos y de mayor valor económico para estas plataformas, ¿verdad? Sí, y creo que eso sucede todos los días. En realidad, hay muchas personas fingiendo ser yo en Instagram. Algunos de ellos hicieron exactamente lo que dijiste y tuve casos de personas que vinieron a mí por eso.
envié dinero a un perfil tuyo mientras hablamos. Es un gran problema en Internet, donde tenemos la mayoría de los bots. Está la pelea entre Elon Musk y Twitter, pero este es un gran problema. Y es un gran problema para Internet en general. Esto se vuelve demasiado ideal. Soy cauteloso con tu tiempo y lo aprecio tanto que no nos tocamos. Así que creo que, como resumen sobre Concordium, ¿cuál es tu visión y tu equipo de gestión para los próximos, digamos, un par de años? Sé que tienes muchas cosas en marcha. ¿Hay algo que quieras destacar sobre tus proyectos presentes y futuros más importantes? Creo que de alguna manera describí, queremos construir una infraestructura realmente confiable que satisfaga las necesidades de las personas que quieren construir sus propios casos de uso. Podríamos construir algunos casos de uso y estoy involucrado en varios proyectos, pero realmente quiero dar una pieza de infraestructura que si eres una corporación o caso de uso o lo que sea, puedes construir con comodidad y si sientes que necesitas este aspecto particular de identificación, entonces la elección es obvia, ya que nadie más lo ofrece. Pero mi visión para esto es realmente continuar construyendo una cadena de bloques realmente sólida. Nos gustaría decir que la mejor cadena de bloques del mundo tiene que ser la ambición, pero ciertamente queremos ser uno de ellos, ¿verdad? Y construir algo que cumpla con todos los requisitos, marcar las casillas de no anonimato. Marcar la casilla de escalabilidad, seleccionar la opción de utilizar mucha tecnología, ya sabes. Marcar las casillas de la idea de tener responsabilidad, pero al mismo tiempo también privacidad, porque la privacidad es totalmente distinta al anonimato. La privacidad correcta creo que es casi un derecho humano para las interacciones, pero el anonimato no lo es. O al menos tienes que soportar muchas consecuencias de que la gente no hará nada contigo. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer y por supuesto como una cosa secundaria, estamos tratando de hacer que la gente sea consciente de que eso es lo que estamos haciendo, construir un ecosistema más grande, obtener más casos de uso, obtener algunos casos de uso pequeños y divertidos que hagan muchas de las cosas que hacemos hoy, pero también obtener algunos casos de uso corporativos realmente serios que puedan mostrar a otras corporaciones, sabes, aquí hay una forma en que podemos hacer esto de una manera distribuida y sin permisos, sin tener todo tipo de preocupaciones sobre la tecnología, la seguridad y el riesgo reputacional, etcétera. Así que ese es nuestro enfoque clave en Concordium y de hecho estoy feliz de informar que creo que tenemos un flujo creciente de casos de uso que empiezan a ver esto, que empiezan a ver que también necesitas hacer un poco de diligencia de vida en el cheque que usas, sabes, no es solo quien te da la mayor subvención, construiré allí, bueno, no te ayuda si esa cadena de bloques desaparece en un año, así que estoy muy positivo en lo que estamos construyendo, creo que se está desarrollando de la manera que queríamos y también estoy cada vez más optimista en nuestra capacidad para realmente llevar ese mensaje a la gente, pero por supuesto hay mucha gente que está compitiendo por la atención, así que es un mercado altamente competitivo y para nosotros conseguir algunos casos de uso hitos reales que demuestren a otras corporaciones que oye, realmente podemos usar esto para algo, creo que es muy importante. Es un mensaje poderoso y necesario en el mundo de la cadena de bloques. Para terminar y creo que para concluir, quiero tocar Sire Capital, que por supuesto es una de tus iniciativas que ha estado en marcha desde, especialmente después de que dejaste Saxo por completo. No sé si quieres hablar un poco sobre eso, así que también pondremos el enlace, sidecapital.com, es tu oficina familiar y vehículo de inversión. Sí, eso es lo que es. En realidad ha existido durante mucho tiempo porque es mi antigua empresa holding, pero cuando dejé el banco pensé que sería mejor darle un poco de vida y darle su propia identidad. Así que la empresa ha existido a largo plazo. Siempre fue el vehículo que usé para poseer mis acciones en Saxo Bank, etcétera. Así que hoy he transformado un poco en una unidad más operativa, pero todavía es como mi oficina familiar diría, donde hago inversiones en varias cosas, desde esa especie de caja de dinero que tengo allí. Y ahí es donde, ya sabes, mencionaste amablemente algunos de mis clubes deportivos y mis restaurantes y eso. Todos se sientan allí
junto con una serie de cosas tecnológicas y un número creciente de cosas de blockchain, porque estoy tratando de centrarme en invertir en varios casos de uso de blockchain en este momento, porque creo que es probablemente lo más grande, es probablemente la mayor oportunidad en este momento para poner algunos barcos en el agua allí antes de que blockchain realmente despegue, ¿sabes? Eso es lo que es, lo anunciaré esta semana. Así que sí, casi lo estoy anunciando aquí, pero que le he asignado una parte a los casos de uso que quiero construir en Concordium, ya sea como subvenciones o inversiones directas. Alguien está pensando, estoy construyendo este emocionante caso de uso de blockchain. La identificación suena interesante, voy a revisarla. Bueno, también puedes echar un vistazo allí y podrías tener la suerte de inspirarme tanto que pueda ayudar un poco financieramente, pero básicamente es mi empresa holding para todas mis inversiones y tengo un flujo constante de ideas de inversión. Recibo a muchas personas proponiendo cosas y ocasionalmente elijo algunas de ellas e invierto en ellas. Así que si tienes una gran idea o un caso de blockchain en etapa temprana, siéntete libre de echar un vistazo y enviarla. Información necesaria. Mi equipo y yo lo revisaremos. Gracias y destacaré eso. Así que creo que probablemente la última pregunta, sé que ya pasamos 1 hora y media casi. Quiero respetar tu tiempo. Tengo muchas más preguntas. Tenemos muchas últimas preguntas. En el último, 10 minutos este será el último, entonces. en términos de como un emprendedor en serie y también como un exitoso hombre de negocios para jóvenes emprendedores y líderes de startups. Y creo que las personas que incluso están buscando soluciones de blockchain, porque es mi comunidad, ¿cuál sería el mejor consejo que darías a las personas? Porque creo que eso es algo muy importante para todos nosotros que estamos escuchando. Creo que en primer lugar realmente necesitas, quiero decir, asumiendo que hablas de personas que quieren tener éxito y hacer un buen negocio o incluso un gran negocio algún día, bueno, ahí diría un par de cosas. Realmente tienes que amar lo que haces, ¿verdad? No deberías hacerlo solo porque piensas que esto es muy aburrido, pero probablemente ganaré mucho dinero, ¿verdad? Porque en primer lugar tomará algo de tiempo antes de que lo hagas. Y en segundo lugar, si realmente no vives para esa idea, dudo mucho que tengas mucho éxito. Así que creo que incluso si genera menos dinero que tomar un camino diferente a corto plazo, creo que necesitas amar lo que haces. Debes amarlo tanto como para poder levantarte temprano en la mañana, incluso después de un día realmente malo. Así que elige algo que ames y que creas que realmente te inspira y realmente crees que puede marcar una diferencia para tus clientes o para tu comunidad o para lo que sea tu proyecto, pero realmente necesitas tener un profundo amor por ello porque habrá días difíciles y esos también tendrás que superar. En segundo lugar, pues en la misma nota, diría que debe ser persistente nuevamente por la misma razón. Habrá días difíciles y si retrocedes cada vez que tienes un camino difícil y dices que me moveré e intentaré algo más, entonces puedes simplemente esperar a que los días difíciles aparezcan en ese próximo proyecto, retroceder de eso e ir al tercero y esperar a que aparezcan los próximos días difíciles. Tienes que creer realmente en algo y realmente amar lo que estás haciendo. También tienes que ser persistente cuando las cosas no son tan geniales, ya sabes. La tercera cosa que es muy impopular cuando lo digo en las escuelas de negocios, pero de la que hablo ocasionalmente y probablemente te sientes con alguna idea de que vas a hacer algo diferente o mejor o disruptivo o cualquier contraseña que podamos pensar, pero si no sabes absolutamente nada sobre ese negocio desde la experiencia práctica, diría que tus posibilidades de éxito son bastante limitadas, ¿verdad? Creo que si hay algo con lo que realmente quieres trabajar, ya sea ir y hacer el trabajo duro de tomar un trabajo en esa industria un par de años y si ya lo tienes, enfócate en algo que sabes porque las personas a las que estás tratando de interrumpir no son idiotas, ya sabes, no van a quedarse tumbados de espaldas y simplemente decir, oh, llegó una idea disruptiva, me iré a acostar y morir. Lucharán y conocerán ese negocio mejor que tú, ¿verdad? Así que creo que es importante tener al menos algo de conocimiento
y por supuesto, dependiendo de tu edad, cuánto conocimiento puedes tener y no deberías pasar toda tu vida adquiriendo conocimiento y luego hacer tu startup como pensionista, ¿verdad? Pero necesitas entender un poco sobre lo que estás haciendo, porque los otros chicos lo hacen, las personas con las que vas a competir lo hacen, ¿verdad? Así que creo que esos son los puntos clave. Tienes que amar lo que estás haciendo, tienes que ser persistente, tienes que tener un poco de conocimiento sobre lo que estás tratando de revolucionar, pero aparte de eso, es genial tener tu pie bajo tu propia mesa. Puede que no ganes tanto dinero como tener un buen trabajo al principio, puede que nunca lo hagas, pero aún así puedes tener un mejor tiempo porque eres una persona libre, tomas tus propias decisiones y tú trabajas con algo, con lo que quieres trabajar, con lo que puedes tener un impacto, así que si tienes la parte del estómago y deberías tener el estómago y la persistencia, entonces inténtalo, ¿sabes? Si piensas que es un poco demasiado arriesgado, para mí no hay nada malo en tener un buen trabajo. La mayoría de las personas en este mundo tienen buenos trabajos. Esperemos que algunos de ellos estén felices y satisfechos, así que necesitas tenerlo en tu estómago. Pero si tienes ese estómago para ello y estás preparado para asumir algún riesgo, entonces ese es algo genial que hacer para ser el dueño de tu propio destino, si quieres. Estas son palabras maravillosamente inspiradoras. Muchas gracias. Te respeto y estoy muy agradecido de tenerte aquí. Creo que probablemente repetiré otra más sobre la parte técnica de tu equipo en el futuro, pero realmente aprecio tu tiempo. Ha sido un momento muy inspirador y es 1 hora y media. Creo que tengo preguntas para 2 horas más, pero probablemente lo haga con un buen vino o algo así en un futuro cercano. Muchas gracias, Lars. Gracias por tenerme y buena suerte con todo. Muchas gracias. Gracias.